Los años de autonomía andaluza aquí en la provincia de Jaén se cuentan por logros y por frustraciones, sueños que se consumaron y asignaturas pendientes que siguen tal cual, como hace 40 y tantos años. No es tanto que la provincia no haya avanzado, evolucionado, como que otros evolucionaron, avanzaron bastante más, bastante mejor. Jaén envejece más porque quedan menos jóvenes. La estadística es así de puñetera, de cruel. Tenemos la misma esperanza de vida que cualquier otro andaluz, en torno a 81 años, pero aquí suenan más las campanas a funeral, porque la población está más envejecida. Los jóvenes buscan su oportunidad mayoritariamente fuera de nuestra tierra y aquí, donde escasea el agua, no nos faltan planes ni estrategias, bien es cierto. ¿Por qué hemos progresado los jiennenses menos que los malagueños, los sevillanos o los granadinos? ¿Es culpa nuestra, de los políticos que nos representan o de la macroeconomía a la que le interesamos tal y como estábamos el siglo pasado? Hablaremos de todo esto hoy en 10UN, en 10 Televisión, con la directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias, Inmaculada Herrador. El plan estratégico de la provincia de Jaén acaba de celebrar su 25 aniversario, botella medio llena. Y también sobre ello, sobre este asunto, con un estratega de la comunicación, del diseño y la planificación que formó parte del equipo fundador del plan estratégico de la provincia de Jaén, Pedro Molino. Botella quizás medio vacía. Uno de los líderes históricos del nacionalismo andaluz. La pasada semana estuvo por aquí Alejandro Rojas Marcos y hoy el jerezano Pedro Pacheco. Y cerraremos con un dirigente agrario de largo recorrido, seguramente el más reconocible en el último cuarto de siglo, Agustín Rodríguez, ahora al frente de la Asociación de Regantes Areda, con quien analizaremos las primeras cesiones en el marco de la aplicación de la nueva PAC, de la nueva Política Agraria Común, por parte de la Comisión Europea, tras las movilizaciones y protestas del campo, que cumplen 3 semanas, y la cumbre de ministros de Agricultura de la Unión, desarrollada ayer en Bruselas. 10UN, actualidad palpitante, diálogo pausado y preferiblemente con capacidad de síntesis. Comenzamos. Vísperas del 28 de febrero, 44 años de autogobierno contados desde aquel referéndum en el que dijimos desde aquí alto y claro que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco menos. Hace, por tanto, más de 40 años, cuando empezábamos a familiarizarnos con el concepto de la autonomía andaluza, los jiennenses promediábamos 76 años de vida. Actualmente llegamos de sobra a 81, más o menos como el resto de provincias andaluzas, aunque aquí la tasa de mortalidad es mayor, un envejecimiento indisimulado. Hace poco también celebrábamos en Jaén el 25 aniversario de la Fundación Estrategias. La provincia, lo repetimos mucho en esta casa, tiene un plan desde hace un cuarto de siglo, un plan estratégico con 2 fases. La segunda finalizaba en 2023, en esa segunda fase contabilizado desde 2013 hasta 2022, ejecutados por los distintos gobiernos, las distintas administraciones en el marco de las líneas de este plan estratégico, aproximadamente unos 4.825 millones de euros, suma de proyectos y presupuestos públicos. Avances que no llegaron suficientemente a infraestructuras viarias básicas, a nuestra potencialidad logística. El tercer plan ya se bosqueja. La economista Inmaculada Herrador es la directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias. Inmaculada, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches y gracias por invitarme a vuestro programa. Claro, llegamos a esta celebración del 28F, de una nueva conmemoración de la autonomía andaluza, y uno tiende a pensar
si hay dos velocidades en el desarrollo de Andalucía, si Jaén está en la segunda velocidad. Bueno, los datos nos dicen que en estos 25 años, y así lo puso de manifiesto el catedrático de Economía Aplicada Antonio Martín Mesa en el acto del 25 aniversario, los datos nos dicen que Jaén, aunque nos pareciera lo contrario, hay indicadores en los que ha avanzado más rápido que nuestro entorno. Por ejemplo, en PIB per cápita hemos aumentado un 95,36%, mientras que Andalucía lo hizo en un 95,30%, prácticamente la misma cifra, y España, en el conjunto de España, fue un 90,55%. Pero sí que es verdad que nosotros partíamos de peores datos. Entonces, sí que es cierto que aunque en algunos indicadores o en algunas variables corramos más que nuestro entorno, lo que sí ocurre es que partíamos de peores cifras y tenemos que correr más para ponernos en la media. Hemos avanzado como provincia en estos 44 años, por supuesto, y en estos 25 últimos que llevamos planificando estratégicamente desde la Fundación Estrategia, pero sí que es verdad, como tú ponías de manifiesto antes, bueno, que quedan todavía infraestructuras estratégicas, infraestructuras clave que deberán de abordarse, ya que no se han hecho con el primer y el segundo plan, con el tercero que pongamos en marcha. Hay también una pregunta lógica en este caso. Hablábamos de potencialidades, la situación estratégica de la provincia de Jaén en materia de comunicaciones es buena y no se ha desarrollado suficientemente. Hablamos, por ejemplo, de esos proyectos de centros logísticos, el puerto seco de Linares, la intermodal de Andújar, etcétera, etcétera. Hay muchas competencias de la Junta de Andalucía, también la colaboración de otras administraciones. ¿Hay administraciones que creen más en la estrategia que otras? A ver, quien se ha volcado especialmente dentro de sus competencias, evidentemente, porque sin duda hay administraciones que tienen muchas competencias en muchos ámbitos y en muchos proyectos, pero quien dentro de sus competencias y de sus presupuestos limitados se ha volcado especialmente en estos 25 años, sin duda ha sido la Diputación Provincial de Jaén, con proyectos emblemáticos como el de Gusta Jaén, como Oliotur Jaén, como el viaje al tiempo de los íberos, como el Consejo Provincial de Turismo, como por ejemplo Jaén por Industria recientemente. Sí que es verdad que el plan estratégico ha servido de libro de cabecera en mi costa para todas las administraciones, y ya no solamente para las administraciones, sino también para los agentes económicos y sociales. Tenemos un modelo de provincia desde finales del anterior siglo y desde el año 2000, que se presentó el primer plan estratégico. Queremos que Jaén sea una provincia industrial, que sea una provincia paraíso interior, que sea una provincia mejor comunicada. Queremos que sea una provincia donde pues el olivar y el aceite de oliva tenga su peso, pero que apostemos por la calidad, por la profesionalización, es decir, todos esos aspectos que definió el primer plan y que se retomaron en el segundo, bueno, pues nos hacen pues tener una provincia que se ha marcado una serie de objetivos y que todas las instituciones están trabajando para ponerlo en marcha. Pero como digo, si bien la Diputación es la que quizás tiene los proyectos más emblemáticos que haya puesto en marcha, pero todas se han volcado de una u otra forma. La Junta de Andalucía, que en su momento con los centros tecnológicos, con la A316, que unió finalmente Jaén con Úbeda, si bien pues todavía está inconclusa, el Museo Íbero, pues hay una serie de proyectos que se han puesto en marcha por parte de la Junta de Andalucía y que son emblemáticos, y por parte de la Administración General del Estado, pues igual, ¿no? El dotar de conexión por Internet a toda la provincia, o avanzar en la A32, y bueno, el sector privado, ¿no? Con centros tecnológicos como Atlas y proyectos que después competen a distintas administraciones, distintas instituciones, y donde se tienen que implicar todos, como puede ser el CTDEX
o la propia Universidad de Jaén, ¿no? Con la Fundación Universidad de Jaén Empresa, con el máster de olivar y aceite de oliva, con proyectos emblemáticos como medicina. Es decir, de alguna forma todos y todas han hecho sus deberes, pero bueno, es verdad que quizás los grandes proyectos de infraestructura, el terminar ciertas autovías y sobre todo tener una mejor conexión ferroviaria y el tema de la logística, es verdad que hoy en día hay una realidad que ya existe, que es Guarromán, que es el polígono del Guadiel, que es donde realmente se están centrando, donde están ubicándose grandes empresas del transporte y la logística. Y bueno, pues vendría fenomenal que a ese polígono, que ya es una realidad, y a ese centro logístico que es Guarromán, bueno, pues se unieran pues esos otros proyectos como el Puerto Seco de Linares, etcétera, que estaban en su momento redactados y previstos y que no son hoy en día una realidad, y que podría hacer que Jaén aprovechara esa posición estratégica que sí que tiene y que es clave, ¿no? El que realmente seamos un nodo logístico, como lo pueda ser Antequera, como lo puedan ser Zaragoza o bueno, pues otros que existen en España o en Andalucía. No sé si Inmaculada Herrador puede sustraerse del puesto que ocupa, de esa dirección técnica de la Fundación Estrategias, y hablar como economista y como jiennense también, ¿no? Porque efectivamente la Diputación tiene una apuesta clara por este plan estratégico desde la presidencia de Felipe López, desde el mismo año de 1998, es cierto, pero la Diputación es la administración pública con menor presupuesto. Está la Junta de Andalucía, está la Administración Central, hubo un plan Activa Jaén, que luego durmió el sueño de los justos, llegaron más de 1.300 millones de euros, pero luego no tuvo continuidad por parte de otras administraciones. Has hablado de turismo, de proyectos emblemáticos, pero Jaén sigue siendo la última de Andalucía en cuanto al negocio turístico. Habla de la A316, pero se ha quedado en Martos y no ha llegado ni siquiera al Caudete. Es decir, si el caso es que el niño tiene buenas maneras, pero no acaba de crecer. Claro, es lo que te comentaba antes, que aunque el niño crezca, incluso en algunos indicadores, algo más rápido que el resto, es que los demás crecen tan rápido que es difícil pillarlo. Por ejemplo, en pernoctaciones hemos crecido un 45%. Las plazas hoteleras prácticamente se han multiplicado por 2 o por 3 en algunos territorios. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Andalucía y España pues van a mucha velocidad. Sí que es verdad que el niño tiene buenas maneras, pero que necesitamos el apoyo y la discriminación positiva de otras administraciones, porque es cierto, como tú decías, que Diputación o la Universidad de Jaén pues tienen que son las dos entidades que fundamentalmente impulsaron la creación de la fundación y a la que se sumaron y se unieron el resto, bueno, pues tienen los presupuestos y las competencias que tienen. Es decir, necesitamos el apoyo de todas las administraciones, pero no solamente de todas las administraciones, sino también de todos los agentes económicos y sociales, porque si proyectos, por ejemplo, como el CTDEX son claves para la provincia, sin el apoyo de todas las instituciones, de todas las administraciones, de todos los colectivos, sin el apoyo de la universidad o de las empresas, va a ser imposible pues que llegue a tener el calado y la trascendencia que puede llegar a tener para la provincia de Jaén. Bueno, sí que es verdad que hay deberes que deben de cumplir y yo también manifestaría una cosa, es que a diferencia de los años del Plan Activa Jaén, donde sí hubo, por ejemplo, una licitación de obra pública por habitante superior a la de Andalucía y de España, lo que nos dicen los datos es que el resto del periodo analizado no es que no haya una discriminación positiva, es decir, no es que no haya una licitación de obra pública mayor en Jaén que en Andalucía y España, sino que ni siquiera hemos llegado a la media de Andalucía y España. Entonces, eso sí que es verdad que debe de ir solventándose, porque al menos si no nos tratan distinto, que nos traten igual, ¿no?
En fin, parece que se están superando algunas cosas como la confrontación política que hacía que en determinados foros no estuvieran algunas administraciones al menos con suficiente determinación por aquello de que parecía que la dirección, bien CTDEX, bien plan estratégico, estaba más en otra formación política, en otra administración política de otro signo. Desde el plano meramente técnico, que es el tuyo, eso se observa que hay un entrismo, ¿no?, que era un término muy de la transición, un mayor entrismo por parte de otras administraciones que estaban un poco a verlas venir. Bueno, en principio lo que hemos procurado siempre desde la Fundación Estrategia es que en toda la gobernanza que comentaba yo en el acto del 25 aniversario, bueno, que era una palabra que hoy en día está muy de moda, pero que desde el año 98, bueno, estamos trabajando en ella desde la Fundación Estrategia, aunque no la llamáramos así en ese momento. Bueno, pues en esa gobernanza de la que se ha dotado la Fundación Estrategia, lo que sí se ha pretendido es que no se excluya nunca a nadie, que se sumen todos los agentes y todas las administraciones y que estén todos y todas representados en todo momento. A través de las mesas de trabajo, de los grupos de impulso, de las comisiones de evaluación, de las comisiones de estrategia del segundo plan, de las comisiones de seguimiento e impulso, lo que se ha intentado es que todas las administraciones, sin exclusión de ningún tipo, estuvieran presentes y lo han estado. Es decir, llevamos 25 años en el que todas las administraciones han querido colaborar, donde todas las administraciones han mandado tanto a sus técnicos como a sus responsables políticos o autoridades para que estuvieran en este plan estratégico que es de todos y de todas las jienenses, y que debe de seguir así. Es decir, yo creo que la virtualidad lo que nos da razón de ser es eso, es poder sentar en una misma mesa a todas las administraciones, a todas las instituciones, a todos los colectivos, a todos los investigadores, a todas las personas expertas que pueden decir algo o que pueden opinar sobre el futuro de la provincia, y con ellos pues ver dónde estamos, dónde queremos estar y decidir qué ponemos en marcha para alcanzarlo. Hemos sido capaces de hacerlo durante 25 años y de verdad que confío en que esto pueda llegar a seguir siendo así, porque creo que hay voluntad. El rector leyó un manifiesto en el día del 25 aniversario, una declaración institucional, donde se ponía énfasis en la necesidad de seguir todos coordinados y buscando el consenso en cada uno de los pasos que demos en la evaluación final del segundo plan estratégico, que la estamos trabajando ahora, y en el diseño de lo que será la estrategia Jaén 2030, si todos y todas queremos. Como me gusta decir, bueno, pues Jaén será lo que los jienenses y las jienenses queramos que sea, pero también lo que creamos que puede llegar a ser. Entonces hay que sumar y hay que estar ahí, bueno, pues apoyando el proyecto que es para todos y para la provincia. 2013, 2023, por tanto hablamos a 10 años vista, con un cambio climático incontrovertible que nos sitúa evidentemente en un nuevo panorama, y un panorama que puede ser crudo, especialmente por la dependencia que hemos tenido del sector primario. El plan estratégico ha subrayado también la trascendencia, que algunas veces parece que está ahí un poco emboscada para el común de los mortales jiennenses, de la industria, que sí tiene un poder mucho más fuerte en nuestro PIB. Pero ¿cuál es ese futuro con la Agenda 2030 y con este cambio climático que nos aboca también a un cambio de modelo? Bueno, la nueva estrategia tendremos que definirla en los próximos meses. Sin duda, no podemos dejar al lado esa Agenda 2030. De hecho, el segundo plan estratégico hicimos el esfuerzo de alinearlo con la Agenda 2030, de ver las confluencias que había, y ya estaba diseñado para buscar un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Con lo cual, es la misma línea que hemos llevado en el segundo plan, es la que tenemos que llevar en el tercero, en ese sentido. Y después, respecto al cambio climático, estamos colaborando desde la Fundación Estrategia con la Diputación Provincial de Jaén y con el resto de instituciones y administraciones
para en breve contar con un plan estratégico provincial de lucha contra el cambio climático, aparte de que los diferentes municipios tienen la obligación también en breve de hacer sus planes de cambio climático, porque así está estipulado por ley y deberán hacerlo pues, a la mayor brevedad posible, pues para afrontar ese gran reto que tenemos, que es la mitigación y también la adaptación a esta realidad que bueno, ya es innegable, ¿no? Los que se esforzaban por negarla, supongo que ya cada vez tienen menos argumentos, aunque sin más excusas, ¿no? Volvemos al principio, 28F, estamos todos montados, subidos a este proyecto común que es Andalucía, pero Jaén, te pido al final, si puedes definirte en ese sentido, Jaén más en turista que en business. Perdón, en turista. ¿Más turista que business o qué? Bueno, lo que tenemos que conseguir es, entre todos y todas las jienenses, que estemos en business. Al final, yo siempre comento una cosa, Manuel, y es que por mucho que queramos, nadie va a venir a resolvernos nuestros problemas de fuera con una varita mágica. Es decir, tenemos que conseguir esas debilidades que tenemos como provincia, intentar superarlas, pero aprovechando nuestra fortaleza. Somos una provincia maravillosa en muchos sentidos, con mucho potencial en muchos sentidos, donde se han creado empresas de todo tipo, especialmente tecnológicas en los últimos años, muy potentes, y por gente de Jaén y por jóvenes de Jaén. Entonces yo creo en nuestras potencialidades, yo creo en nuestra fortaleza. Creo que tenemos mucho que hacer todavía en el aceite de oliva, tanto en calidad como en comercialización. Creo que se puede hacer muchísimo todavía en turismo, porque todavía, entre comillas, bueno, pues tenemos todo por explotar, porque tenemos unos inmensos parques naturales, porque tenemos un inmenso patrimonio, que es el desconocido. Y al final no podemos estar a expensas de que vengan a resolvernos nuestros problemas de fuera, sino que lo que tenemos que hacer es remangarnos y trabajar cada uno desde nuestras competencias, desde nuestro lugar, los periodistas desde vuestras funciones, los economistas desde las nuestras, la administración y los políticos desde las suyas, los empresarios y las empresarias desde su ámbito, para hacer un Jaén mejor, para pagar buenos salarios, para hacer empresas más competitivas y que así también consigamos pues, que vengan jienenses que sí fueron y otras personas de fuera, que es lo que nos va a hacer resolver gran parte del problema del reto demográfico que tenemos en estos momentos. Tenemos una inversión de la pirámide poblacional, mueren más personas de las que nacen porque la tasa de natalidad ha bajado mucho, pero no solamente en Jaén, sino en Andalucía y en España. Y la única solución pues, para que crezcamos como provincia es la que tiene Andalucía y España, que es que venga gente de fuera, pero para eso tenemos que ser pues, más atractivos de lo que todavía lo somos. Si nos vienen infraestructuras, si nos ayudan con esos centros logísticos, sin duda va a ser un revulsivo, pero eso no lo es todo. Hay provincias que también tienen AVE y donde también se pierde población, o provincias donde ganan población algunos focos, como en el caso de Málaga, en la costa, pero también se está perdiendo población en el interior, con lo cual, bueno, ya no es cuestión de provincias, sino muchas veces también de territorios, ¿no? Es verdad que al ámbito rural pues se le está llevando a la clase turista y eso no podemos tampoco consentirlo, ¿no? Pues luchemos por ahí. Feliz 28F, Inmaculada Herrador, directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias, por un 28F desde Jaén más reivindicativo e igualitario. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y feliz 28 de febrero. ...25 años de plan estratégico, una visión y ahora otra, porque desde 1998, desde el primer momento, fue el responsable de comunicación también del área de cultura, un intelectual habitual colaborador de esta casa. Pedro Molino, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. ¿El plan estratégico de la provincia de Jaén ha supuesto durante este cuarto de siglo más satisfacciones que frustraciones? En primer lugar,
todos los planes estratégicos que yo he conocido, colaboré con el de Málaga, colaboré con el de Alcalá de Guadaira y he conocido el desarrollo, la importancia que tuvo el plan estratégico para la ciudad de Bilbao y para Barcelona. Todos los planes son positivos. Ahora bien, no hemos logrado lo fundamental. Al principio del plan le dije al vicepresidente Luis Parra, rector de la universidad, si la provincia de Jaén no diversifica la economía, volveremos a tener una provincia de migrantes, ahora de jóvenes cualificados. Si la población de Jaén ha disminuido, si estamos envejeciendo, si hay riesgos de convertirnos en una España vaciada, es que algo no hemos hecho bien. Algo no hemos hecho bien 25 años más tarde. No digo que no haya sido positivo, ha sido insuficiente. Y sobre todo, ¿dónde están esas insuficiencias? Porque hemos visto que la industria ha crecido en zonas concretas, polos de desarrollo como Martos o Alcalá Real o incluso Alcaudete. Por tanto, la dependencia del sector primario ha sido menor. El turismo también ha presentado cifras muy interesantes, pero seguimos siendo la última provincia. Como lugar, como provincia de paso, estábamos con una potencialidad logística maravillosa que no se ha desarrollado suficientemente con proyectos como el Puerto Seco de Linares o la intermodal de Andújar, etcétera, etcétera. Y luego en infraestructura viaria, oye, las autovías aquí tardan una eternidad en terminarse, no se terminan, no nos sacan de pobres, y el tráfico ferroviario en 25 años ha decrecido. Por tanto, parece que hay más contras que pros, ¿no? Mira, el problema es que los planes estratégicos no son planes teóricos, son planes de acción. Y en la Fundación Estrategias se formó con 22 patronos, muchos de ellos empresarios, sindicatos, Junta de Andalucía. Al principio no estaba el gobierno central, luego entró. Es decir, tendríamos que habernos exigido mucho más a nosotros mismos y a la sociedad para que no fuésemos detrás de otras provincias, para poder ponernos a la altura de lo que nos merecíamos. Si la autovía Albacete era una prioridad en el año 2000, 24 años más tarde la llevamos por la mitad. Si las comunicaciones ferroviarias ya eran una estrategia importante, si las tecnologías tenían que estar más avanzadas, es que no hemos sido como sociedad capaces de exigirle a las administraciones y a los agentes sociales mejores cambios, pero no solo de exigirle, sino de aportar desde nuestro trabajo. Creo que tenemos que cuestionarnos que, sinceramente, si no conseguimos retener a jóvenes, no nacerán y nacen cada vez menos niños, la población y el futuro de Jaén está en cuestión. Tendremos que diversificar y atraer más talento y cooperar de una manera sincera. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchos de los patronos iban a las reuniones de la Fundación, se callaban y luego criticaban en las televisiones locales o se callaban en los medios de comunicación provinciales que tenían el deber de haber exigido que no fuera solo libros de buenas intenciones. Es decir, hay mucho por hacer y me consta que el propio Paco Reyes fue el más autocrítico en la sesión del otro día, haciendo ver que no podemos conformarnos con decir números y números y números, cuando las cifras nos dicen que el problema fundamental es que se nos van cerrando comercios, se nos va yendo gente joven, cuando tenemos mucho por hacer. Es verdad que conseguimos mejorar el turismo en ciertas zonas, pero queda mucho por hacer, que se han focalizado nuevas industrias, pero hay nuevas y proyectos tan interesantes como CTDs que pueden cambiar la realidad, pero lo cambiarán si hacemos un ecosistema, si trabajamos las ideas, la cultura y la creatividad de las sociedades locales. No podemos tener jóvenes de espaldas a una educación de calidad o a una cultura de calidad, porque también lo son a una sociedad participativa y comprometida.
Habrá que fomentar también, querido Pedro, el pensamiento crítico, porque parece que todos los políticos de las principales formaciones están cortados por el mismo rasero, muy disciplinados, si no les dan la orden no se mueven y no dicen nada respecto a esa invisibilidad que tiene la provincia de Jaén cuando ha tenido que reclamar, después de aquel efímero plan Activa, mayor discriminación positiva, porque uno sigue viendo las ratios de inversiones en nuestra tierra y las compara con las de otras provincias andaluzas y del Estado español y estamos por debajo y nadie protesta. Claro, hay que poner el acento en lo que dices. El espíritu crítico no es solo criticar todo, es construir, colaborar, valorar lo positivo, pero también exigir lo que se está haciendo mal, lo que no se cumple. Es decir, no se puede demorar ir contra acuerdos que en esa Fundación Estrategia estaban previstos por todas las instituciones y luego llegar al ayuntamiento y denostarlos y denegarlos, manteniendo un nivel de hipocresía social muy alto, pero no poniendo la realidad sobre los datos y sobre los hechos. Es que esta provincia, como no hagamos algo, tiene una tendencia a decrecer que no la salva a nadie, salvo nosotros. Por supuesto, exigiendo a las administraciones, a todas las administraciones. Dice Inmaculada Herrador, la directora de la Oficina Técnica de la Fundación Estrategias, que la administración más involucrada en este desarrollo estratégico de nuestra tierra ha sido la Diputación, pero es la que menos presupuesto tiene. Y aquí ha dependido mucho de que coincidieran el signo político de gobierno autonómico y gobierno central, y cuando no ha sido así, pues... Lo cierto es que si hay una institución que ha creído en el plan estratégico, es la Diputación. En primer lugar, la que representó Felipe López. Cuando se consigue hicimos un informe especial para pedir una compensatoria para Jaén y se le presentó al gobierno de Zapatero en el 2006. Aquello funcionó porque teníamos un plan estratégico que se le puso sobre la mesa en Moncloa a María Teresa de la Vega y se consiguieron 1.300 millones que a veces se podían haber invertido mejor, pero hay muchos edificios en Geolit, en Ifeja, que se han hecho con ese dinero, en localidades, reparaciones, campos de fútbol, pero teníamos que haber invertido más en talento, en innovación, en apoyo a las empresas. Entonces, yo no critico tanto lo que pone o no pone la Diputación, que es la única que ha creído en el plan porque vio los resultados, sino en otras instituciones que han puesto muy poco. Confederación de Empresarios, que criticaba lo que se decía en las reuniones, pero por detrás. Junta de Andalucía, que decía que se cumplían los proyectos, pero no se le veían los resultados. Es decir, el efecto, insisto, es que los jóvenes con talento que salen de nuestra universidad tendrían que estar colocados y trabajando en Jaén, o por lo menos pensárselo antes de irse. Porque hay empresas, ya tenemos por suerte empresas en Linares, en Jaén, que están siendo punteras en innovación, pero tenemos que captar ese talento para que crezcan y para que se diversifiquen la economía, ¿no? Por tanto, habría que plantearse un nuevo modelo de desarrollo para la provincia de Jaén, quiero decir, olvidar, por ejemplo, esa apuesta industrial, si hay una clara evolución en materia de talento, con esos proyectos como los que hace referencia, por ejemplo, en Linares, de suma de innovación, de iniciativa más innovación, de ideas nuevas, pero tampoco necesariamente requieren de generación de muchísimo empleo. El dato es descorazonador cuando uno ve cómo las expectativas de vida de cualquier jiennense son muy parecidas a las de cualquier otro andaluz, pero sin embargo aquí hay más entierros porque la población es mucho más vieja. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Sin duda hay una cuarta revolución industrial. Es decir, no tenemos por qué abandonar las industrias clásicas mientras tengan un mercado que demande esos productos.
pero hay que evolucionar hacia la cuarta revolución industrial, que es otro tipo de industria, mucho más tecnológica, con más aplicación de la creatividad y de la innovación y del talento. Y tenemos una universidad con una facultad de informática muy interesante que está preparando a chavales jóvenes. El tema es que en el segundo plan estratégico, en el que yo también participé en la primera etapa, enfocamos una vez más el error en cada área, desarrollo de la agricultura, desarrollo del turismo, de la industria y tal, como si fueran áreas separadas. Y yo les insistía, hay que hacer estrategias transversales, es decir, preparar a chavales con mucha capacidad en la educación, que ha sido uno de los pilares que ha fallado, en la cultura, incluso, como yo insisto tanto, en la formación y la promoción de la lectura, para que en pocos años, en 4, 5, 6 años, tengamos chavales con una mentalidad más innovadora y más creativa. Porque tenemos que unir qué puede servir la innovación informática al mundo agrario. Ahora se asustan de que el cuaderno digital es muy complicado para los agricultores, y lo entiendo, es un problema estar trabajando todo el día en el campo y llegar a tu casa y tener que elaborar un cuaderno digital de lo que has hecho, ¿no? o de la transacción de los productos. Yo entiendo que eso es un problema, pero podemos colocar a chavales jóvenes, podemos unificar producciones agrarias, mercados complementados de las cooperativas. Es decir, hay que trasvasar de una estrategia a otra todo lo que nos podría dar mejores resultados. Es decir, con decir que mejore el turismo no mejora, mejora si le echamos creatividad, imaginación, promoción. Es decir, no podemos tener un museo ibérico y promocionarlo porque no está dotado, pero cuando se dote, si no lo promocionas, no vendrán. Es decir, hay que hacer estrategias conjuntas que ya nos planteábamos en el área de cultura del primer plan estratégico, la comisión que elaboró las ponencias y los grupos de trabajo que la debatieron, ¿no? Es decir, que sea participativo el plan es positivo, pero tiene que serlo mucho más, porque si mantenemos un nivel de tolerancia, condescendencia poco crítica, pues al final todo está muy bien, pero el resultado es que no. El resultado es que si perdemos población y no crece Jaén, pues algo no va bien, porque el objetivo de un plan es tener resultados, ¿no? Estratégicamente impecable, pero en cuanto a definición y resultados concretos, manifiestamente mejorable. Seguiremos hablando de todo ello en próximos encuentros, porque el futuro tiene retos importantísimos y Jaén está ante tesituras muy peliagudas, como por ejemplo las que devienen del cambio climático y de la incapacidad de sostener una actividad en el sector primario agroganadera que no se ha transformado suficientemente. Ahí sí que está uno de los retos más complejos para la Jaén del siglo XXI, Pedro. Por eso los planes estratégicos son positivos, aunque tenemos que participar todo el mundo, exigir y ser críticos. No se puede construir una solución para Jaén sin implicarnos en la creación, no tanto en la protesta, que también, sino en la creación. Y por eso yo no estoy nunca estaré contra los planes estratégicos, porque he visto resultados en otras provincias. En Málaga, todo lo que ha pasado en Málaga estaba escrito en los planes estratégicos, pero los agentes se apoyaban unos a otros. El parque tecnológico, los museos, la autovía, todo eso estaba escrito. Por eso tenemos que creer, pero tenemos que cambiar. No podemos decir qué bonito está todo, déjenme que siga dando cifras y sigan tranquilos en sus casas. No, debatamos, criticamos, construyamos. Solo la Diputación, posiblemente la Caja Rural también ha apostado mucho por el plan estratégico, pero le falta también visión, y la universidad, que creo que tiene que ser mucho más activa en la realidad del plan estratégico, porque tenemos que tener resultados. Si no, ¿qué estamos creando? Abandonemos las trincheras y busquemos ese frente único, sin ese sempiterno diálogo de besugos entre las principales formaciones políticas y también entre los agentes socioeconómicos. Gracias, Pedro Molino, buenas noches, hasta pronto.
Gracias a todos los espectadores que hacen comunicación local, que se interesan porque esta provincia la tenemos que levantar entre todos. Él encarna, personifica a la autonomía, el autogobierno andaluz, lo vivió desde el primer momento. Si ahora hablamos de 44 años desde aquel referéndum donde nuestra tierra dijo que no quería ser menos que el resto, ahora podemos hablar también de su trayectoria política. Sigue políticamente en activo, aunque en segunda fila. Prácticamente un cuarto de siglo de alcalde de Jerez de la Frontera, dirigente andalucista, líder histórico del nacionalismo andaluz, Jerez de la Frontera. Pedro Pacheco, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Estoy en muy buena forma. Está en buena forma porque, Sí. porque se cuida, ¿no? Se cuida. Sí, hago deporte Sí. y me mantengo en forma. Estoy observando lo que está ocurriendo en el entorno andaluz y español y te puedo adelantar que es un entorno importante para que de verdad se ejerza la política, cosa que no se está notando ahora. No se está notando mucho. Vamos a hablar de autonomía, de autogobierno, de Junta de Andalucía. En el transcurso de estas 4 décadas, don Pedro Pacheco, parece que el gobierno de Andalucía aboga más, ha hecho una serie de cambios de roles, habla menos de Blas Infante y más de Clavero Arévalo, suena menos la música de Carlos Cano y más la de José Manuel Soto. ¿Eso cómo se come? Esto se come como que demuestra el estado actual de la autonomía andaluza. Está light, porque ten en cuenta que en los últimos años lo está asumiendo un partido que a lo más decía que era que practicaba la descentralización, increíble, pero la autonomía como capacidad política para que un pueblo organizado se manifieste sin tener dependencia de otros órganos fuera del territorio, eso el bueno de Juan, bueno, el bueno puedo decir de alguna forma, pero el bueno de Juan está al margen, ni su jefe Arena, si sigue siendo el jefe, ni está el PP no está en absoluto por defender una autonomía de verdad que conseguimos el pueblo andaluz y con sangre incluido, ¿no? Hace muchos años. Una pregunta desde la provincia de Jaén, que siempre es recurrente. ¿Esta autonomía no se concibió para que hubiera una Andalucía de primera velocidad y otra de segunda velocidad? Porque viendo un poco la estadística que nos ofrece en las últimas horas el INE, que nosotros a través del plan estratégico de la provincia de Jaén observamos y contrastamos, vemos que, por ejemplo, esta tierra, la provincia de Jaén, envejece más y está, evidentemente, en unos parámetros económicos alejados de la media andaluza. ¿Por qué? Porque mire usted, cuando nosotros empezamos la transición o la imposición, yo siempre digo imposición, de los vencedores sobre los vencidos, y cuando empezamos a intentar reivindicar y conquistar nuestra autonomía andaluza, partimos de una carrera donde ya había pueblos que habían salido antes de la carrera, ya ves, vasco, catalán, incluso un poco el gallego. Pero esa desigualdad respecto a otros pueblos del Estado español se daba también internamente en Andalucía, donde había territorios respecto a uno bastante discriminados. Y entonces no se han corregido las desigualdades ni externas respecto al País Vasco, Cataluña, por ejemplo, incluso Madrid, ¿no?, que se yergue con fuerza, ni se han corregido las desigualdades internas. Por tanto, hoy, X años después de la autonomía, y a pesar de los fondos de inversión europea mal gastados muchas veces, se sigue viendo una gran discriminación y hay quien se le escapa una Andalucía de Oriente y otra de Occidente, cosa que a mí me da mucho cabreo. Digo porque soy un convencido autonomista y apuesto ya por de verdad un Estado federal. De momento como Estado federal. Pero no se resuelven las desigualdades, repito, ni hacia el exterior ni dentro. O sea, ¿El por qué?
¿Cuál sería, cuál sería la fórmula desde Andalucía para lograr corregir esos desequilibrios que hacen que, por ejemplo, la provincia de Jaén esté con infraestructuras viarias básicas, aun a pesar de estar en ese lugar estratégico que para lo logístico tiene una potencialidad increíble? Pues sigue sin puertos secos, con unos servicios ferroviarios infinitamente peores que hace 40 años cuando empezamos con el autogobierno, con autovías que no se terminan nunca, etcétera, etcétera. ¿Cómo se corrigen esos desequilibrios? Mire, hay un factor principal y es tener en cuenta y trazar un mapa comarcal de Andalucía. Ya nosotros hace muchos años, el Partido Andalucista presentó un mapa comarcal, pero fue rechazado por el PSOE, que era un partido poderoso. Entonces, en los presupuestos, en los planes estratégicos andaluces, en los planes económicos, hay que tratar la realidad comarcal y darle un trato desigual a las distintas comarcas. Entonces, el desarrollo que hay actualmente en Andalucía demuestra un polo de Málaga que va a morir de éxito en el sentido económico de la palabra, ¿no? Con un exceso de turistificación, con una falta de viviendas sociales, va a morir de éxito. Hay luego otro polo atractivo que todo lo quiere para ellos, que son la parte esta del área metropolitana de Sevilla, y luego también surge un área metropolitana en el entorno de Granada. Y el resto parece que no hay nada. Y eso es una mala política de ciudad, de urbanística, de ciudad. Entonces yo creo que se ha puesto en marcha ahora un POTA, un plan de ordenación del territorio, y es de Andalucía. Y ese POTA, ese plan de ordenación, debe marcar por dónde iba a ir el desarrollo desigual de las distintas comarcas para conseguir un mínimo. O sea, si yo pretendo como andalucista que todos los ciudadanos del Estado español tienen que tener garantizados los mínimos servicios sociales de la misma calidad, todos los pueblos, todos los habitantes, y si hay un extra en Galicia, en Cataluña, el País Vasco, lo que quieren gastar, su extra en lo que quiera, aquí tenemos que conseguir que el ciudadano español, el andaluz, tenga los servicios básicos de la misma calidad que tenemos con respecto a los españoles, y dentro de Andalucía tenemos que resolver las diferencias que hay y ejercer y practicar la solidaridad interna, intraterritorial. Es que no se podemos pedirle al resto del Estado español que sean solidarios interterritoriales y nosotros los andaluces no ser solidarios intraterritorio andaluz. Eso es, hay que ser coherente. La clase política no tiene ámbito de discusión. Y tiene que ser decidir, tomar decisiones y afrontar las decisiones. Mire usted, no me salgo del tema. Mire usted, hace un mes estamos en Andalucía, que forma parte de la España seca o semiseca. Bien. Planificamos desaladora, trasvase de agua, ordenar los cultivos, prohibir los cultivos tropicales porque no hay agua, fomentar el uso del agua es un bien escaso. Bueno, usted sabe que ha pasado una borrasca, al parecer han caído 100 litros en cada sitio y ya no se habla más de la necesidad de poner en marcha lo que necesitamos, porque Andalucía es un país seco, un territorio seco. Y vendrán otros periodos y nos escarmentamos. Pero usted parece ser que hacemos solo lo que se ve. Pero las obras de infraestructura, los pantanos, los alcantarillados, los embalses, al parecer no se quiere hacer porque se han conformado con el agua que ha caído hace 20 días. Y así nos va. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. La clase política sigue siendo cortoplacista cuando usted estaba en activo y ahora igual. Es que es una vergüenza. Mire usted, cuando yo entré de alcalde en esta ciudad, que estuve bastante tiempo, y pusimos en marcha un plan de 4.000 millones de infraestructura, porque la Jerez inundaba por todas partes, y que supusimos una desaladora que abierta el Guadalete. ¿Usted lo que decían, compañeros míos? No seas carajote, con una expresión muy común, porque esto no se ve. Y no te da vergüenza decir que solo hay que hacer lo que se ve y cómo se planifica el desarrollo de una ciudad, ¿no? O sea, no había que gastar mucho dinero en un plan de alcantarillado porque eso no se veía. Y usted, pues esa mentalidad de 30 años sigue siendo igual. Es que el sistema de la clase política actual, y sigue haciendo falta la política, ¿no?, para resolver los problemas, es que han llegado a un nivel de mediocre, que son muy mediocres. Es que no es normal la mediocridad que hay
en los actuales compañeros alcaldes y compañeras alcaldesas. O sea, es que no es normal la mediocridad. Es que nos miran más allá de 6 meses. Es increíble. Siempre están obsesionados con las elecciones. Fíjate, no toman decisiones. Creen intentar conseguir 100% de consenso. Y no ponen multas para no perder votos. Y permiten construcciones ilegales. El urbanismo en Andalucía se está haciendo por parte de los usuarios. La costa, desde la punta del Sebo hasta Huelva, está llena de urbanizaciones ilegales, pero no solo la costa, sino 20 kilómetros de adentro, tierra adentro. Entonces, no hay alcalde que intervenga en poner orden. Faltan cojones, porque temen que al poner a multa pierdan un voto. Y se está haciendo en las ciudades gracias al impulso de las criaturitas los fines de semana. Pero el problema, que ya no son criaturitas que están carentes de vivienda, es que se están haciendo incluso hoteles por parte de grupos, se están haciendo hoteles ilegales, lo cual está discriminando a los otros empresarios que están actuando por ley y que están dentro de la norma. O sea, mire usted, la clase política actual no les falta vergüenza, no tienen coherencia y están con un discurso político vacío, no tienen ideas. Le sueltan 3 frases y las repiten como papagayos. Usted ve 10 discursos en un periódico de 10 políticos de distintas fuerzas, extrae 10 palabras que son comunes a todos. Todo con consenso, diálogo, tetiendo la mano al diálogo. Entonces lo que quieren es, así que pase el tiempo, decidir lo menos, porque no es posible decidir y satisfacer al 100%, y no molestar a nadie. Por tanto, las ciudades están viviendo un atasco histórico. No se acomete el tráfico porque no se quiere poner multa para enseñarle a la gente el no abuso del coche privado. Se dejan construir y no se abren expedientes y no se derriban edificios ilegales. Bueno, se permiten robos de agua subterránea y no se pone expediente. Y se permiten, usted sabe más que yo porque usted es periodista. Pero todos están cortados por el mismo rasero, la disciplina y el sueldo se anteponen porque si no desaparecen del mapa. ¿Cuál es el futuro de la política? Usted dijo ya en su momento, y algún quebradero de cabeza le vino a continuación, le costó que la justicia era un cachondeo. Esta política actual es... Ahora peor. El sistema político español, lo de la justicia en cachondeo es una broma. Ahora la situación, años después de la justicia, da pánico. Da pánico, ¿viste? Hay 2 cosas importantes. Sí. Primero, fomentar el pensamiento crítico, cosa que hacéis algunos profesionales, pero el resto pasa. Hay que fomentar el pensamiento crítico. Queremos ciudadanos críticos. Si no hay un pensamiento crítico, se crían borregos. O sea, se utilizan a la gente malamente. Solo cuando vienen las campañas electorales. Luego no hay presupuesto participativo, no hay plan estratégico, no se fomenta la ciudadanía. Se la está dejando descansar en el uso de las redes. Las redes son un instrumento bueno, pero las redes tienen que ser con pensamiento crítico, que la gente vea distintas alternativas y que las soluciones de los problemas en día, en parte, la tienen en sus manos la clase política. Y eso es lo que no se quiere. Ya, pero tenemos un problema de base y es que si tendemos, hay un proceso hacia un Estado federal en España. Andalucía no tiene nacionalismo, no tiene formación nacionalista de peso para estar en las instituciones. Y eso... Pues tendremos que tenerla, porque de las distintas partidas que hay repartidas por toda Andalucía, que yo decía, las partidas de indios se reunieron y vencieron al tonto este de Cáceres, ¿no? Bien, pues entonces las partidas distintas, con todo el respeto que hay de andalucistas, bueno, por Andalucía tienen que unirse. Y hay alguien que tiene que marcar y concentrar a las grandes tribus dispersas de andalucistas por Andalucía y decir que separados no van a ninguna parte y que están manipulando a Andalucía porque falta un partido andalucista fuerte. ¿Y ese partido puede ser, Pedro, ese partido puede ser Andalucía por sí? Puede ser Andalucía por sí, pero ¿y el resto qué hacemos? Tendrán que converger y decidir en un debate qué quieren hacer con Andalucía las distintas fuerzas que hay. Entonces, empezar un debate diciendo
El nombre es lo de menos. Falta la ideología, la estrategia y el contenido político. Y tiene que resultar un gran partido. Si es que la gente lo están pidiendo ahora. Mire usted, antes decían, cuando el partido andalucista era fuerte, no valoraban nuestra presencia. Y nos están echando de menos ahora, cuando están viendo lo que están haciendo 4 gatos en un sitio, 4 gatos en otro y 4 gatos en otro, que están sacando, están expoliando las arcas del tesoro. Ya. O sea, es que es increíble, ¿no? Claro, se están acordando de Santa Bárbara ahora que truena y que todos los partidos nacionalistas son fundamentales para la construcción de la gobernabilidad en el Estado español. Pero vuelvo al principio, don Pedro Pacheco, ¿qué puede hacer Jaén en esta situación que tampoco tiene perro que le ladre ni en Sevilla ni en Madrid? ¿Tendríamos que hacer un partido nacionalista o tendríamos que salirnos de Andalucía? Lo que tiene que hacer es sacar la garra y leña al mono. ¿Esto cómo aprenden? Usted sabe lo que están haciendo hoy los tractoristas, claro, que tienen parte de razón. Claro. Exhibió un músculo que estaba dormido en una clase social trabajadora y en pequeños empresarios. Están exhibiendo músculo. ¿Ves esto es lo que tiene que hacer el resto de ciudadanos jienenses? A por todas. Que se quiten la modorra. Que tienen que despertarse, por favor. Que no le tomen el pelo. O no le den gato por liebre. Y no omitan eso de sus partidos, que lo que quieren es frenar su ímpetu. Los partidos están para domesticarlos y no dejarse domesticar. Esta es mi opinión. Ese es el mensaje con el que nos quedamos. Este nuevo 28 de febrero nos llega por parte de uno de los padres del nacionalismo andaluz. Un día de fiesta y hasta se acabó. Hacemos puente, vamos al campo, que estará mojado, y hasta el año que viene, ¿no? Ya, qué pena. Ya, pues ese es triste destino nuestro. Un día de fiesta nada más. Un día de fiesta. Con la desigualdad. Con la desigualdad social que hay, con la pobreza que hay, con el déficit de vivienda, con el drama de los tractoristas. ¿Usted cree que Andalucía puede ser mañana un día de fiesta? ¿De verdad? No lo creemos. Respondamos los 364 días restantes. Ha sido un placer y confío en que no sea la última, que tengamos la posibilidad de escuchar esa voz de la experiencia. Estoy jubilado, estoy dispuesto a hablar con usted en vez de viajar o jugar al ajedrez, porque me aburre. Yo quiero hablar de política con usted. Y estoy disponible, como estoy jubilado. Tengo 24 horas libres. Y fíjense en la forma en la que se encuentra don Pedro Pacheco. La pasada semana hablábamos con Alejandro Rojas Marcos, que tiene 9 años más. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y qué experiencias. Y Volverán. Volverán. Con otra gente, pero volverán. ¿Se lleva bien con Alejandro? Magníficamente. ¿Ah, sí? Resolvimos los problemas. Ya está. Y no hay nada. Punto. Es verdad esa anécdota, Pedro, cuando tuvieron los primeros enfrentamientos, que llegó a decir Pacheco, ¿cómo no voy a tener diferencias con este si a mí me tendrían que rapar el pelo porque tenía piojos y liendres y a él le hacían tirabuzones? No, solo contó un periodista como broma. Lo que sí es de verdad, mire usted, que nosotros tuvimos desaveniencia y la ensalzaron tanto que hoy estamos viendo desavenencia entre González, vaya elemento, con Pedro Sánchez, Alfonso Guerra, dentro del PP, que esos son peores que las nuestras, no se han elevado tanto. Sí. A nosotros sí se ensalzaron las desavenencias, que la hubo, ¿eh? Ojo, que la hubo. Y esa que usted cuenta fue una broma de un periodista. Ya. Pues un placer, ¿no? Un placer, don Pedro, cuídese y volvemos a contactar muy pronto. Buenas noches y feliz 28F. Me tenéis a vuestro servicio, ¿vale? Tres semanas de protestas del campo se cumplen hoy, se han cumplido hoy. La presión de las movilizaciones del sector primario se transmitió en las últimas horas a Bruselas, a la cumbre de ministros de Agricultura de la Unión Europea, y de allí a la Comisión Europea, eliminar los controles de la condicionalidad a los pequeños agricultores. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea que presente rápidamente medidas más ambiciosas para responder
a esas protestas de los agricultores y ganaderos en el club comunitario, ya que los Estados miembros consideran que no son suficientes las planteadas hasta el momento. En ese sentido, el ministro español Luis Planas celebraba que Bruselas haya flexibilizado la PAC y aceptado eliminar los controles de la condicionalidad reforzada, una medida que beneficia al 55% de los agricultores españoles. Pero eso, ¿cómo se va a traducir en el corto plazo? Hemos ganado tiempo, ha ganado tiempo el sector primario de nuestra tierra, el español, y sobre todo la oleicultura jiennense. ¿Cómo queda? Vamos a trasladar esas dudas al dirigente agrario histórico, sin duda más reconocible en el último cuarto de siglo. Estamos con el 28F encima, estamos hablando de historia, de trayectoria de nuestra tierra, y sin duda ha sido el dirigente agrario que ha descollado más en el último cuarto de siglo. Hoy día es el secretario general de AREDA, de este grupo de regantes de Andalucía. Agustín Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Estas medidas, esta presión del sector, ¿crees que finalmente ha conseguido que el tiempo, el timing, vaya un poco más lento? Bueno, vamos a ver, el tiempo nos lo confirmará. Yo creo que en el caso de lo que ya la Comisión se ha comprometido a revisar por un lado, pero no a aplicar efectivamente la condicionalidad reforzada a todas aquellas explotaciones que tienen menos de 10 hectáreas, pues a mi juicio no deja de ser simplemente una anécdota, porque en el caso del olivar, el problema, con independencia de que hoy los precios del aceite los tenemos bien y muy bien como consecuencia de que no hay producción, pero cuando vuelvan las lluvias y las producciones normales, el problema lo vamos a seguir teniendo en lo que son los precios, la conformación de los precios en la cadena de valor. Y aquí no ha cambiado nada. Hay que recordar, y permitirme la expresión, la hipocresía de la propia Comisión, incluso, si me permites, del conjunto de partidos políticos que ya, con la entrada en vigor de la Agenda 2000, el 1 de enero de 2001, que hay que recordar que eliminaron las ayudas a la producción para desacoplarlas, en este caso, para orientarlas al mercado, y se aprobó una política de desregulación total de lo poco que quedaba de las producciones agrícolas para orientarlo todo al libre mercado. Ahora, 20 y tantos años después, nos encontramos con la misma situación, ¿no? El problema nuestro cuantitativo son precios, que no sea en la cadena de valor, fundamentalmente la gran distribución, quien conforma los precios, quien decide qué es lo que hay que pagar al agricultor y ganadero, y a partir de ahí vienen todos los problemas. O hay un sistema que revierta de alguna forma una situación que permita el precio que corresponde al agricultor y ganadero tener su espacio y, por tanto, no solo cubrir los costes de producción, sino tener beneficio, porque esta es una actividad económica para ganar dinero. O esto, desde luego, va a seguir siendo muy difícil. Y la reforma que se ha hecho recientemente en la cadena de valor, que por cierto ya lleva algunos años en vigor, no es suficiente, porque ¿cómo se revierte, cómo se plantea eso de que se cubren al menos los costes de producción si no hay una referencia en el boletín oficial para que todo el mundo lo entienda, para saber cuáles son los precios de referencia en relación a los costes de producción? Seguimos en una situación, insisto, que es la gran distribución fundamentalmente. Hoy hay nuevos operadores que se dedican a especular con la alimentación, los que se están quedando con los grandes beneficios, porque al agricultor se le paga poco, insisto, con independencia de que hoy tengamos buenos precios en el aceite de oliva como consecuencia de que no hay producción por la sequía, pero al agricultor se le paga poco en el conjunto del sector de frutería y hortaliza, y no hablemos de la ganadería, y los consumidores finalmente están pagando incluso precios altos, que es la situación que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay un absoluto descontrol, o yo diría hay perfectamente diseñado que no haya control para que los operadores en el resto de la cadena, que son los que tienen la posición dominante, pongan los precios. Pero parece que es un tanto contradictorio, Agustín, estar reclamando mayor proteccionismo en el seno de la Unión Europea para
nuestra producción agroganadera cuando hay tratados de libre comercio como el de Mercosur, donde se refuerza ese ultraliberalismo que asume Europa. Totalmente de acuerdo, lo que decía es una hipocresía, es una gran falsedad lo que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque las cosas que dicen que pretenden cambiar, para eso habría que cambiar el origen y desde luego a volver, por ejemplo, lo que han dicho perfectamente y por leer la literalidad, ¿no? En relación a las prácticas comerciales que dice la Comisión, que ha presentado un documento de modificación para incluir la prohibición de ventas a pérdidas, pero vale. Pero ¿esto cómo se hace? Y me van a permitir poner un ejemplo muy básico. Cuando nosotros denunciábamos al Carrefour y compañía por aquellas ofertas a pérdidas, las inspecciones lo que tienen que demostrar cuando investigan es que la factura de la compra del aceite que tenía la distribución, el precio finalmente que ponían estaba por debajo. Pero es que maquillamos las facturas. Es que pedían una factura por más cantidad de aceite y por otra calidad diferente y no había forma de coger esto. O por ejemplo ahora que han dicho lo de la ICA es muy complicado. ¿Por qué? Porque aunque pongan más inspecciones, eso se viene viendo. El problema es que ahora la distribución te coge todas esas denuncias y con el procedimiento en la mano se eternizan 2 años. E incluso si resulta que tú vas a tener una multa por, digamos, vulnerar la ley de la cadena alimentaria y vas a pagar 1.000 euros y el beneficio es de 5.000, ¿cuál es el problema? Entonces no hay claramente una voluntad política, y hablo a nivel comunitario. Hay que recordar que el 80% básicamente de la política agraria está en Bruselas, está transferida. No hay una voluntad real y política de hacer, desde luego, una PAC que aborde sobre todo los precios en origen que permitan rentabilidad para las producciones. Porque ¿cuál es el problema de la ganadería que está desapareciendo a pasos de gigante? Pues que no se paga, ni se paga la leche, ni se paga la carne del ovino y caprino, y por tanto, año tras año, las explotaciones desaparecen, todo ese tejido productivo está desaparecido. Toda esta música de la Comisión de decir que se van a hacer planes estratégicos coordinados para el desarrollo rural, es una falsa. El desarrollo rural de verdad en el medio rural es que la actividad agrícola y ganadera sea rentable, y verás como si hay relevo generacional y los jóvenes no se van. Ese es el problema de fondo. Y si nos metemos un poquito más, depende mucho de las producciones. O sea, el aceite de oliva tiene unos problemas, el mercado se comporta de forma diferente que pueda ser en la fruta y hortalizas. Por ejemplo, ¿los márgenes comerciales en aceite de oliva son abusivos? Nunca lo han sido, al contrario. Lo que han utilizado el aceite de oliva, la distribución históricamente prácticamente ya, o en marca blanca o productos reclamo para el resto de la cesta de la compra. Entonces, todas estas cuestiones que hay que atajar, realmente no se le ponen solución, por lo que tú decías muy bien. Es una auténtica contradicción decir que se va a hacer una cosa y legislar completamente lo contrario. La distribución comercial sigue Agustín Rodríguez con la sartén por el mango con nuestro aceite de oliva y vemos, por ejemplo, movimientos estratégicos como por ejemplo el del gigante de Juan Roig, Mercadona, que llega a un acuerdo con la producción. Fíjate, los vírgenes extras con Oleoestepa, los vírgenes con Jaén Coop y los buenos refinados, que luego ya le puedes poner en la etiqueta lo que quieras, puros, muy puros, purísimos, con De Coop. Claro, así uno ya en principio se reviste de defensor de la producción. Claro, efectivamente, lo ha explicado perfectamente. Esto no lo han dejado en una situación porque el sector es capaz de organizarse para realmente tener instrumentos con peso y dimensión para poder influir en la cadena de valor a través de la concentración de la oferta. No es posible. Pero la pregunta sigue siendo siempre la misma. ¿Qué pasa? Que porque el agricultor, por el motivo que sea, no sea capaz de organizarse
para defender su producción en concentraciones de la oferta. ¿Qué pasa? Que hay que pasar por encima de él. No está el Estado para arbitrar los mecanismos y las leyes que correspondan para que nadie abuse en esa cadena de valor. Hay cientos de informes de la Comisión que corroboran este hecho, el poder de negociación, de fijación de precios que tiene la distribución. Y si me permites, por volver a la condicionalidad, en la comarca de La Loma, no nos vamos a ir más lejos. ¿Qué pasa? Van a flexibilizar en la aplicación de la condicionalidad que todos aquellos pozos que están esperando una concesión de aguas desde hace décadas, y hablo de los pozos que sus recursos son compatibles con el plan hidrológico, pero todavía no tienen la concesión porque la administración tarda décadas, ¿esos también se le va a tener en cuenta esto? Porque hay que recordar una vez más que todas aquellas parcelas que están incluidas en zonas regables pendientes de una concesión de agua tienen dificultades para acceder a una ayuda a la modernización para la compra de maquinaria, las comunidades de regantes no pueden acceder a ayuda de modernización, la incorporación de jóvenes, si resulta que las parcelas que tienen que tenerse en cuenta para el plan de mejora no tienen riego y no tienen finalmente la concesión, no se pueden acoger, hombre, que empiecen resolviendo cosas básicas que nos permiten o que nos impiden acceder a las líneas de ayudas que por otro lado tanto están publicitando, cuando nosotros llevamos décadas en una situación absolutamente de desventaja con otras zonas, porque en este caso las administraciones no han sabido, no han podido, no han querido o no son capaces de resolver problemas administrativos. Insisto que estamos hablando de recursos que están en el plan hidrológico desde hace décadas. Entonces hay una gran falsa donde realmente tiene que haber una voluntad política de resolver todas estas cuestiones, pero insisto, yo no quiero perderme en el horizonte, donde para que el medio rural se mantenga, la población se mantenga en el medio rural, la actividad en general se mantenga en el medio rural, puesto que la actividad agraria y ganadera es la potencia ahí, es realmente lo que hay de la mano de la agroindustria, o se pagan los precios que permitan rentabilidad en la actividad agraria y ganadera, o vamos a seguir con el mismo problema. Sobre todo, y esto es un mensaje, permitirme, que va lanzado a los consumidores que somos todos, que no siempre se paga al agricultor una cosa en el sentido que finalmente el consumidor paga, lo estamos viendo sobre todo en la fruta y hortalizas, 7, 8, 9 y 10 veces más lo que se paga en origen. Eso no puede ser legal. Eso hay que regular y articular los mecanismos, las modificaciones de las leyes, que no se pueda. Y vuelvo al caso del aceite de oliva, que todo el mundo recuerde que tenemos estos precios porque estamos en sequía y no hay producción. Pero cuando vuelvan las lluvias, que volverán, cuando las producciones se normalicen, vamos a tener otra vez el aceite a los 2 euros o por debajo de los 2 euros. Y así no se podrá producir porque estaríamos hablando de los costes de producción. Y ya no quiero hablar de la moda de los fondos buitre, de las miles de hectáreas que de la noche a la mañana aparecen de riego. ¿Y de dónde ha salido esto? Si aquí no nos dejan caer prácticamente las inspecciones en ese sentido. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues alguien que tome nota, porque el agua corresponde al Estado miembro, no es la Unión Europea. Y sin embargo estamos viendo, insisto, todas esas miles de hectáreas de tierra, de superintensivos y de otras producciones de los fondos buitres que parece que no tienen ningún problema para que en esas actividades se puedan poner de riego, por no hablar de otras cuestiones que finalmente, bueno, ¿dónde está ahí de verdad en el fondo el apoyo al medio rural? Porque eso es otra cosa. Por tanto, comparto contigo, esta es un poco una contradicción o toda una contradicción y una hipocresía, mientras que no se resuelva lo de la fijación de los precios en la cadena de valor para garantizar al menos no solo los costes de producción, sino la rentabilidad de los cultivos, seguiremos teniendo el problema. Tendremos que hablar y hacer una reflexión precisamente sobre eso a continuación, la guerra del agua. Esa guerra del agua que hace que esos superintensivos portugueses tengan garantizados 5 años, 5 cosechas, en tanto en cuanto aquí, si deja de llover, ya sabemos a la campaña tercera
que nos abocamos de escasez y miserias. De ello hablaremos. Agustín Rodríguez, muchas gracias. Areda, cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias a vosotros, un placer. Buenas noches. Vísperas del 28 de febrero, 44 años de autogobierno, la situación de la provincia de Jaén, que parece no ir a la misma velocidad en materia de crecimiento que otras provincias también andaluzas. Hoy, como argumento central en la crónica de actualidad, a través de 4 entrevistas en 10 Zoom, en 10 Televisión. La próxima semana más y mejor. Adiós.